lo primero que tengo que hacer es volver a agradecer también a Cayetana y a Conchita, bueno, pues su amabilidad y su disponibilidad para participar en esta jornada de hoy en CEDEU. Ya os he dicho que habría mucho profesional que hubiera pagado de verdad por estar hoy en este foro y con este plantel de ponentes. Bueno, ya hemos hecho las presentaciones, pero bueno, Cayetana se ocupa del ICO, que ahora nos explicará un poquito qué es eso del ICO también, y Conchita preside el tribunal también, que nos va a contar también un poquito qué es lo que preside, qué es eso de qué tribunal es ese y qué conflictos se resuelven. Gracias a las dos y gracias de nuevo a CEDEU por permitirnos compartir hoy aquí. Voy a empezar con Conchita, arrastrando las ideas que se han planteado en la primera mesa. Hemos visto lo que era el concurso y los efectos que producía el concurso. Es verdad que principio de continuidad de la actividad, principio general de vigencia de los contratos, es decir, no por el hecho de que se declara un concurso y ya resolución anticipada de todos los contratos, etcétera. Pero a pesar de ese principio general que rige en todos los contratos, no hay una disciplina general de contratos en la ley concursal, pero sí hay algunas especialidades en los contratos laborales a los que ya nos hemos referido, pero también ocupan un lugar importantísimo los contratos administrativos. Y a mí me gustaría saber un poquito cuáles son las ideas generales, qué pasa con esos contratos que tiene el deudor con la administración pública, se van a ver afectados, permanecen inmunes a lo que suceda en el Sí, yo creo que, sobre todo, me temo que el derecho administrativo no es vuestra asignatura favorita. Si hago una encuesta va a salir que no. Y craso error. Craso error porque en este país hay pocos abogados especializados en derecho administrativo. Los hay en tributario porque consideran que cobran mucho. Pero creedme, el área por explorar es el derecho administrativo. Y en concreto yo lo estoy viendo como presidenta del tribunal, veo poco nivel en los recursos que se interponen ante el tribunal, con lo que os aconsejo y os recomiendo vivamente que os especialicéis en derecho administrativo porque hay área de negocio. Bueno, ellas son, perdón, abogadas del Estado las dos, que no lo he dicho. Sí, pero nos gusta el derecho administrativo, pero también nos gusta mucho el derecho civil y el mercantil. Pero yo a lo que quería de verdad animaros, porque en general yo me doy cuenta cuando hablo con un alumno de derecho que el derecho administrativo es como la bestia negra y solo superada por el derecho tributario. Y dices, esto porque hay que aprobarlo, pero si puedo hacerlo copiando, mejor que mejor. Error. Error, porque cuando luego salís a la calle y queréis poneros a trabajar, el derecho civil, el mercantil que os encanta, hay mucha competencia. En derecho administrativo no, todavía llegáis a tiempo, por lo que de verdad que os animo a que os especialicéis. Y dentro del derecho administrativo hay un área que es la contratación administrativa. Como muy bien dice María, el problema es que nuestro derecho de insolvencias está enfocado desde el derecho mercantil y como mucho el procesal civil. Es una patología el que no exista un derecho de insolvencias que sea una clave de bóveda de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento jurídico y en el cual tengan cabida no solamente derecho mercantil, derecho laboral que ya ha venido para quedarse, sino también el derecho en materia de contratación administrativa y el derecho tributario en particular. Pero bueno, mientras no sea así, vosotros cuando cojáis la ley concursal y vayáis a hablar de un contrato administrativo, olvidaros. No vais a encontrarlo ahí. Os tenéis que ir a la ley de contratos del sector público, es la ley 9/2017. Y ahí se regulan los contratos administrativos y simplificando muchísimo, porque si hay algún catedrático que me escuche y luego coge y me suspende la oposición con carácter retroactivo, os diré que intuitivamente contrato administrativo es el contrato celebrado con la administración. Y decís, vale, y explora un poco más, ¿qué es la administración?
La administración es desde el Ministerio de Defensa hasta una Consejería de Salud en una comunidad autónoma, lo es por supuesto un ayuntamiento, pero hay más administraciones públicas, hay sociedades mercantiles. A ver, venga, Traxa, ¿os suena alguno Traxa? ¿Os suena Navantia? ¿Navantia os suena la de los buques y submarinos? Todo eso es administración pública y celebran contratos administrativos. Contratos administrativos que de mano ya os digo que no los podéis enfocar como si fuera un contrato entre particulares, como un contrato que podéis hacer entre vosotros, de compra, de venta, de arrendamiento. No, los contratos con la administración son distintos, porque la administración, y yo lo siento, pero tiene una posición de imperio. No tiene más. Y eso lo tienes que asumir desde el minuto uno. Cuando juegas con la administración está aquí y tú estás aquí. No estáis así en posición de igualdad. Eso es entre particulares. La administración tiene una posición distinta. ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos espirituales, porque sirve al interés público, que como decía García Enterría es algo más que una mera suma de intereses particulares. Es decir, se supone que quienes trabajamos en la administración servimos algo más importante, que es el interés común. Luego hay patología, pero quedémonos con la esencia y la idea bonita a pesar del look cucaracha, ¿vale? Bien, entonces si sabemos ya lo que es un contrato administrativo, lo segundo que tenéis, y que la administración está en una posición dispar con quien contrata, lo siguiente que tenéis que saber es que cuando la administración quiere celebrar un contrato, no es como un particular que llama y dice, María, ¿qué? ¿Me vendes tu casa? La administración, por ese interés público, tiene que actuar siempre salvaguardando unos principios: igualdad, publicidad, concurrencia, transparencia. Y ahora quizás os va sonando el por qué la administración no puede contratar con 3 amiguetes. La administración tiene que seguir un procedimiento, tiene que invitar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que el resultado de esa licitación, que es lo que llamamos técnicamente el proceso de preparación y adjudicación de un contrato, eso que llamamos licitación, al final se efectúe a favor del mejor, la oferta económicamente más ventajosa. Es decir, el empresario cuya obra, cuyo servicio de limpieza de la universidad, cuyo suministro de mascarillas o bombillas vaya a ser el más interesante en sentido global, teniendo en cuenta el precio y teniendo en cuenta la calidad y teniendo en cuenta otras circunstancias, el empresario seleccionado tiene que ser el mejor. ¿Por qué? Porque va en beneficio de todos los que estamos aquí. No es una relación entre particulares, es distinto, todo está vinculado a ese interés común. Y porque además, de paso, cuando la administración paga a ese empresario, paga con el dinero de todos. Vais viendo entonces, a ver si estos conceptos os van impregnando desde el minuto uno, porque es fundamental tenerlos en cuenta. Entonces, cuando la administración está tratando de buscar al mejor empresario, está licitando un contrato, claro, ahí empiezan a surgir tensiones. Tensiones porque todo el mundo, aunque no lo queráis, todo el mundo quiere contratar con la administración. ¿Por qué? Porque a veces tarde, pero siempre paga. Esa es una gran diferencia. Tú contratas, imagínate, yo soy un proveedor de servicios de seguridad o de servicios de limpieza y voy a limpiar a casa de Pepe el frutero, su frutería. Pepe el frutero me pagará o no, porque mira que si entra en concurso, vaya gracia. Pero la administración siempre paga. Es verdad que con retraso, nadie es perfecto, pero paga. Por eso hay un interés y un mercado potentísimo para tratar de contratar con la administración. Y la administración contrata mucho. La cifra es más del 10% del PIB. Son muchos millones de euros que canalizan los presupuestos generales del Estado, los de las comunidades autónomas, los de los ayuntamientos, a contratar, a hacer obras, a limpiar los inmuebles, su seguridad, a recibir suministros. Vuelvo a las mascarillas. Yo no quisiera quedarme con la mascarilla, pero vamos allá. Porque yo creo que como leéis prensa o escucháis noticias, os vais a quedar con algunos conceptos que decís, cachis, por aquí viene la cosa. Bueno,
Pues cuando la administración canaliza todo ese dinero al sector privado en busca del mejor, y ojo que va a haber más por todos los fondos europeos, lo que tiene que hacer es buscar al mejor. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ese mejor entra en concurso? Que no lo queremos. Como decía Lola Flores, si me queréis irse de la boda de su hija. Es decir, no lo queremos ver ni en pintura. Porque para la administración pública el concurso, ya se ha dicho aquí, así que no revelo nada nuevo, el concurso pocas veces la empresa sale adelante con un convenio y reflota. No, lo normal es que la empresa que entra en concurso se va a liquidación. Y entonces, ¿qué ve el gestor? ¿Qué ve la administración? Yo tengo un contrato de limpieza. ¿Me va a seguir limpiando el concursado? ¿O como consecuencia de ese ERE a los trabajadores me va a dejar el contrato empantanado? De eso hay problemas así. Oficinas de correos que de repente el limpiador, la empresa, entra en concurso. Los trabajadores empiezan a dejar de cobrar. Os cuento cómo están las oficinas de correos a partir de ese momento. ¿Sucias? No. Lo siguiente. Porque los trabajadores, si no cobran, trabajan menos. Entonces es como una situación en la cual la administración pública dice, que estás en concurso, puedes estar en concurso. Va de retro, Satanás. Fuera de aquí. Pero claro, la administración no puede actuar como si fuera un particular, tiene sus propios corsés. Y no puede decirle a uno, contigo no contrato y contrato contigo, sino con sujeción a la ley y el derecho, el imperio de la ley. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que si tú estás licitando un contrato, si tú quieres que alguien te limpie la universidad pública y de repente te enteras que una de las empresas que concurre está en concurso, la echas. ¿Y la echas por qué? Porque hay un artículo maravilloso en la Ley de Contratos, el artículo 71, en el cual están enumeradas todas las prohibiciones para contratar. Y desde el momento en el que una empresa solicita su concurso voluntario, mete el papelito al juzgado, o desde el momento en que se la declara en concurso necesario porque se dicta el auto de concurso, desde ese momento, fuera. Fuera. Artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. Quedas excluida, expulsada de la licitación. No hay alternativa. No puedo, bueno, vamos a esperar un rato. No. Tengo que echarte. Ya. Y entonces eso, queridos, hace que las empresas jueguen con el plazo para solicitar el concurso. Desarrollan una serie de estrategias con la finalidad de apurar hasta el último minuto a ver si se les adjudica el contrato, porque a partir de ahí las reglas cambian. De todo esto, de verdad, quedaros con alguna idea clara. Y es, para la administración pública el concurso es un problema, no es algo que quiera. 2. La administración pública tiene una posición de primacía, de superioridad, a diferencia de los particulares. Y 3. Esa posición de supremacía no la puede ejercer arbitrariamente, sino con sujeción a la ley y el derecho. Y eso le lleva a que si una empresa viene a contratar y está en concurso, la tiene que echar. No es que pueda, la tiene que echar por aplicación del 71 de la Ley de Contratos. Y si el contrato ya está firmado... ¡Ay, las reglas del juego cambian! Fundamental, el derecho administrativo, conocerlo es amarlo. Si ya se te ha adjudicado el contrato, de aquí no me echan ni con aceite hirviendo. ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos a jugar. El artículo 211 de la Ley de Contratos enumera las causas de resolución de un contrato administrativo. Fijaros, los particulares podemos meter en el contrato una serie de causas de resolución que nos molen. La Administración no. La Administración solo puede resolver un contrato. ¿Qué es resolver un contrato? Un contrato que ya está adjudicado y en ejecución, finalizarlo. Con o sin indemnización, ya veremos. Pero decir, hasta aquí hemos llegado. Vale. Pues esas causas de resolución
son solo y exclusivamente las que establece el artículo 211 y las que se establecen para cada contrato. No podemos, la administración pública, inventarnos más. Antes sí, pero con el cambio de la Ley 9/2017 ya no. Entonces, desde el momento en que estás declarado en concurso, voluntario o necesario, aquí la ley no diferencia. Desde el momento en que se te declara en concurso, la administración puede decidir. ¿Decidir en función de qué? Cachis, mira por dónde. El interés público. Expresamente la ley faculta a la administración para que decida, en atención al interés público concernido, qué viene mejor. Resolver el contrato o mantenerte en él. Y es una cuestión un poco así. A ver, si os pongo un ejemplo. Un contrato de obras. Un contrato de obras, yo no sé si habéis hecho obras en vuestra casa o las han hecho vuestros padres, porque esto hay que llevarlo a la vida diaria. Imaginaros que habéis hecho una reforma piponuda en vuestra casa y de la que estáis en ella, cachis, el arquitecto, el ingeniero, lo que sea, en concurso. Y ahí vosotros tenéis un margen. ¿Qué es mejor? ¿Que te la termine o que te la intente terminar el que ya está? ¿O que venga otro nuevo? Pues depende un poco. Pero cerradlo, cerrad los ojos, porque si es mi casa, yo prefiero que me la termine el manitas que está. ¿Por qué? Cachis, porque ya sabe qué pintura ha utilizado y no me va a cambiar la tonalidad de mi salón, pintándome las paredes de un color distinto. Porque sabe perfectamente que los cristales que ha puesto a lo mejor en la habitación mía son exactamente los mismos que quiero en la de mi hijo. No quiero otros de grosor distinto, pero como viene otro, pues a saber qué materiales. ¿Lo veis? Entonces ahí, en ese caso, en ese contrato, probablemente yo diría aquello de no, si puedes, termíname tú la obra. Pues un poco es lo que hace la administración, porque en un contrato de obras de un edificio, tú lo que quieres es que el que empezó y sabe cómo cimentó y sabe cuáles son los problemas de estabilidad, que sea el que intente terminar la obra. Ahora, en un contrato de seguridad, vigilancia, Moncloa, entra en concurso el empresario que presta los servicios. Madre de Dios, como gafe yo ahora la seguridad de Moncloa. Nada. Imaginaros, entra en concurso. ¿Tú qué quieres? ¿Que los vigilantes estén todo el día charlando? Oye, ¿nos pagarán el mes que viene o no nos pagarán? O que estén atentos a la entrada. La seguridad es esencial. ¿Qué quieres? Largo de aquí. El interés público es que este contrato exige perfección en cada minuto. No quiero la más mínima duda, la más mínima sombra sobre su prestación. Las razones de interés público motivadas, hay que escribir y explicar, en unos casos aconsejarán seguir adelante y en otros no. Vale, si la administración decide seguir adelante, entonces, además de motivar las razones de interés público por las cuales quiere seguir, tiene que pedir una garantía adicional. Una garantía de que ese licitador está dispuesto a cumplir bien ese contrato. Y con eso tirará adelante. En el caso de que decida justo lo contrario, resolverlo, lo hará en un procedimiento administrativo. ¿Veis por qué hay que saber administrativo? Para defender a vuestro cliente y decir cuáles son las ventajas y los inconvenientes. En ese caso, mi consejo de amiga, resolución sí, pero vamos a hablar de las perras. Vamos a ver quién tiene que liquidar y en qué cuantía. Eso es un procedimiento administrativo porque la administración puede resolver el contrato por sí y ante sí, no se tiene que ir a un juez. Las ventajas. Y un tema tan de moda, ¿no? Las subvenciones. ¿Qué pasa cuando viene el concursado, el empresario que concursa, ha obtenido una subvención y claro, no ha servido para que prospere la situación económica en la que está? Y dos, ¿puede pedir en situación de concurso una subvención para que le ayude, hombre, a salir adelante? María, por pedir sí, pero contradicción de pedir la virtud de no dar. Tú pide que va a ser que no, ¿vale? Hay un artículo maravilloso en la Ley de Subvenciones, el 13, que dice no. Desde el momento en que solicitas el concurso voluntario o desde el momento en que te declaran el concurso necesario, no te dan la subvención. A ver, que la subvención
Alguien dijo aquello de que el dinero público no es de nadie. Mentira, mentira, es de todos los que pagamos los impuestos. Entonces eso de dar subvenciones, así como cuento risa, es dinero de todos. Con lo cual, las subvenciones, ¿para qué se dan? Aprovecho. Pues yo tuve una etapa fugaz en la privada y tuve algún cliente ilustre al que le tuve que explicar algo elemental. La subvención se da para un fin, no para otra cosa. Y no he sido yo la única, que encuentro a muchos abogados que me cuentan, ojo, igual que el mío, te dan el dinero a la subvención y dices, bueno, voy a aprovechar y pagar estos gastos corrientes que tengo por aquí. Muerto. Muerto y 1000 veces muerto. El dinero de la subvención, si te lo han dado para construir un polideportivo, construyes el polideportivo. Y además conservas todas las facturitas del polideportivo. Más de andar por casa. ¿Vuestra comunidad de vecinos va a solicitar una subvención para poner unas placas solares? Pues no se os ocurra comprar extintores. Porque a partir de los 10.000 euros estáis todos en delito. Me gusta meter un poco de miedo. No es broma, porque mi cliente ilustre le tuve que explicar que más valía que no cobrase la subvención, porque si cobraba el 1.000.000 de euros y luego ya lo aplicaba, pues nada, yo le dejaba una notita muy correcta en el expediente diciendo a la cárcel. Sí, porque es así. El fraude de subvenciones está más penado que el delito contra la hacienda pública, porque es dinero de todos. Centrémonos. Entonces, quedaros con la idea muy clara. Si vais a pedir una subvención, no podéis estar en concurso. Manotazo, no os llega el dinero. Hay una prohibición para recibir. Ahora, ¿qué pasa si ya lo tenéis en vuestro patrimonio? ¿Hay que devolverlo? No, construye el polideportivo. Construye el polideportivo. Fundamental. La obsesión, ese polideportivo. Y si vas a ceder para que lo haga otro, le cedes parte de la subvención, pero lo dejas todo, por Dios, perfectamente documentado, porque dentro del plazo de 4 años posteriores viene la intervención. Siempre a todo hay quien gane. Me quiero decir, si nosotras vestimos de negro y gris, los de la intervención ya es el burka. Vienen con la guadaña directamente, porque son los que supervisan todo el tema de las subvenciones que sean aplicadas al fin. Lo que hay que hacer si tienes una subvención y estás en concurso es aplicarla al fin, terminar aquello para lo que lo has hecho. Y, insisto, justificar y documentar. Porque si no, fijaros, tan malo no, pero quien obtiene una subvención falseando los datos, y es que para obtener esta subvención tenía que ser menor de 35, ¿qué pasa? Malo, malísimo. Segundo, obtener la subvención y aplicarlo a, si es que tengo unas facturas corrientes, tengo que pagar a los trabajadores, igual de malísimo. Y tercero, paradójicamente, no custodiar la documentación que acredite los pagos de la subvención. Cada metro cúbico de arena que hayas empleado para construir el polideportivo, todo eso, las facturitas, todas metidas en internet, en tu PC, en tu sistema de contabilidad, todo perfectamente documentado, porque si no, te pueden acordar el reintegro de la subvención. Si ese reintegro tampoco está tan mal. El reintegro es que devuelvas la subvención más los intereses. Pero, como intuyan estos ilícitos de que apliqué para lo que no debía, entonces te abren un procedimiento administrativo sancionador, que tampoco es tan malo. Cosas peores hemos visto. No, lo malo es que, insisto, a partir de 10.000 euros estás en delito. Y el delito, bueno, pues eso ya es código rojo, jurisdicción preferente penal. Y quizás entonces ahora entenderéis por qué un famoso empresario de este país, Juan Roig, cuando empezaron a hablar de los fondos PRTR, los fondos europeos y tal, él salió diciendo que lo último que iba a hacer era pedir una subvención. ¿Por qué? Pues porque con el dinero que recibes tienes que ser extraordinariamente riguroso en la aplicación al fin y conservar documentado todo para luego no verte pues en el mejor de los casos devolviendo regular, ya es además con un procedimiento sancionador y luego ya en el proceso penal, en la cárcel. Bueno. No, María, tú ten cuidado con la comunidad de vecinos, no pidáis subvenciones.
Bueno, Cayetana, cuéntanos un poco, por favor, qué es eso del ICO y qué es eso que leemos en la prensa constantemente. Todo el mundo quiere pedir un crédito ICO, ICO va a salvar todas las empresas, puede pedirlo cualquiera y sobre todo luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es el régimen jurídico que tienen los avales ICO? Porque entiendo, igual que con Conchita, que no todo, estando la administración por medio, es tan fácil. Pues sí, bueno, lo primero, muchas gracias, María, y muchas gracias a CEDEU. Pues bueno, lo primero es que en mi caso no es tan negro, o sea, somos un poco la cara amable de la administración, pero es verdad que al final también somos administración. ICO es una entidad, lo que se llama una entidad pública empresarial, forma parte de lo que se llama el sector público institucional, ¿no? A diferencia de lo que sucede pues, con la administración general, que puede ser, pues eso, es el Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, hay una serie de entes, de entidades que dependen de esa administración general y dentro de ellas están lo que se llaman las entidades públicas empresariales, ¿no? Y esa es la naturaleza jurídica de ICO. ¿Qué hacen las entidades públicas empresariales? Normalmente llevan a cabo pues, actividades, como su propio nombre indica, de naturaleza empresarial para el sector privado. Entonces nosotros, bueno, el ICO sobre todo se basa en esa colaboración público-privada, fundamentalmente, ¿no? Y ICO es una, para que nos ubiquemos, es una entidad de crédito, tiene una ficha bancaria, es un banco nacional de promoción, es un banco de verdad, supervisado además por Banco de España, sujeto a normativa financiera, a la que se le superpone, además, aparte de normativa financiera, normativa mercantil, el derecho civil que hemos comentado, y bueno, otra normativa pues varia, ¿no? Porque además normalmente, bueno, pues que su personal además no es personal funcionario, es personal además sujeto a derecho laboral, lo cual también lo hace más divertido y más apasionante, además también está sujeto a derecho administrativo. Entonces, es una, como digo, una entidad de crédito, pero tiene también una doble naturaleza, porque también tiene la consideración de agencia financiera del Estado. Ahora voy a explicar por qué todo este lío y un poco esta naturaleza, por así decir, bifronte, ¿no? Como una naturaleza dual. ¿Por qué? Bueno, pues porque como entidad de crédito lleva a cabo actividades, las normales, propias de cualquier banco, a excepción de la captación de depósitos del público. Legalmente no puede captar depósitos del público, no tiene tampoco oficinas, obviamente, abiertas al público, y para ello recaba, para llevar a cabo este tipo de actividades con el público en general, recaba la colaboración de las entidades bancarias. Actúa a través, digo entidades bancarias, en realidad son entidades financieras, pero bueno, para que nos entendamos, la colaboración de los bancos. Pero luego, como he dicho, y bueno, dentro de esta actividad de entidad de crédito, pues también concede financiación directa a empresas que reúnan determinados requisitos, y desde ese punto de vista también llevamos a cabo pues, la actividad propia de los bancos, que es el análisis de riesgo, por ejemplo, de las operaciones, ¿no? O sea, ahí estamos en una actividad propiamente pues eso, bancaria a todos los efectos. Cuando digo financiación directa también me estoy refiriendo pues compra de bonos corporativos, la prestación, por ejemplo, de avales. Hay un programa, por ejemplo, de avales internacionales para, sobre todo lo que se trata es de acompañar a las empresas españolas y de contribuir al fomento de la riqueza nacional y sobre todo, bueno, pues eso, acompañar a las empresas españolas tanto en sus actividades, no solo muchas veces en territorio nacional, ¿vale?, sino también en el extranjero, y en ese sentido, bueno, pues ICO también bueno, pues financia bien de forma directa en bilateral a una empresa, pero también lo que se llama en club deal, en un pool, por ejemplo, con otras entidades financieras en proyectos incluso en el extranjero. O sea, tenemos financiaciones o hemos intervenido en financiaciones tan curiosas como Australia, Israel, Brasil, porque acompañamos a empresas españolas. Nosotros acostumbramos a decir, bueno, que como las empresas constructoras españolas son las mejores del mundo, pues nos ha tocado viajar, ¿no? Y entonces esto es algo que sí que tenemos bastante interiorizado en ICO. Pero luego también hay una actividad que lleva a cabo ICO, y ahí es donde se ve más, bueno, pues esa dependencia, por así decir, de la administración, y es su actividad como agencia financiera del Estado. Desde este punto de vista, pues ¿qué hace? Pues lleva a cabo la gestión, por ejemplo, de fondos, ¿no?
el Fondo de Internacionalización, también bueno, que tiene como cometido pues, igualmente acompañar a empresas españolas en sus exportaciones. Lo que se llama el Fondo de Promoción al Desarrollo, ¿vale? Lo mismo, pues actividades de, bueno, pues eso, de promoción al desarrollo en África, en Sudamérica y, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, pues asesoría jurídica pues tiene la suerte de ver operaciones en Uganda, en Tanzania y cosas, pues eso, realmente curiosas. Y luego después también el Fondo de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, por ejemplo, que se creó a raíz de la crisis financiera como consecuencia de los problemas de liquidez que tenían comunidades autónomas y corporaciones locales, en el que también, bueno, pues intervenimos. Bueno, aparte también, bueno, somos Implementing Partner de la Comisión Europea y bueno, implementa programas de financiación de la Unión Europea tan interesantes como los fondos, por ejemplo, Next Generation, lo que se llama hay un programa específico que estamos en este momento inmersos, que es el programa, por ejemplo, pues de Invest EU, ¿vale? Es bueno, pues para la financiación de proyectos que cumplan determinados requisitos, pues eso, pueden ser proyectos de carácter social, proyectos, por ejemplo, energéticos, tenemos pues eso, el hidrógeno verde, por ejemplo. Y dentro de estos, bueno, y dentro de estos programas, bueno, dentro de estos programas se incluyen, pues eso, programas fundamentalmente de la Unión Europea. Estoy pensando que además también, bueno, en este momento pues se está pensando incluso en ser implementing partner también de programas de promoción al desarrollo que se llevan a cabo por parte de la Comisión Europea. La Comisión es muy activa en este tipo de políticas. Y en esa consideración es como han surgido bueno, el que se haya recabado, ¿vale? La actuación o sea, le haya instruido, se le haya ordenado la implementación de las medidas como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, ¿no? Se pensó, es verdad que hay muchísimas entidades, otro tipo de entidades públicas que también han intervenido en diferentes programas. En el caso de ICO, pues fue, o sea, la base jurídica, para que os hagáis una idea, pues estaba en el marco temporal COVID, el marco temporal que aprobó la Comisión Europea, estableciendo pues eso, un paraguas, se llama así, marco paraguas, un umbrella scheme, en el que se contenían diferentes tipos de medidas. Esas medidas podían ser libremente implementadas por los Estados miembros, es decir, era digamos, un programa a la carta en el que los Estados miembros decidían en función de sus circunstancias, en función de su tejido empresarial y en función de su situación, pues qué medidas iban a implementar y además en qué grado, de qué forma. Y entonces el esquema a través del cual bueno, pues se ha llevado a cabo la implementación de los famosos créditos ICO es precisamente pues, préstamos que tenían una garantía pública. Esa garantía pública en realidad en el fondo viene a ser una ayuda de Estado. Entonces esto era un régimen, digamos, de flexibilización del régimen de ayudas de Estado. Y lo ha hecho ICO precisamente por esa doble condición, por un lado de agente financiero, ¿vale? Porque en este caso los avales los presta, no los presta ICO, es importante tenerlo en cuenta, los avales los presta. ¿Cómo funciona con él? Claro, o sea, los avales los presta el Ministerio, en ese momento era el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, actualmente el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y el titular de los avales es el Ministerio, pero quien los gestiona materialmente en toda su extensión es ICO. ICO actúa como agente financiero. Y esto se ha hecho sobre todo en colaboración con las entidades financieras. Esto es importante. El empresario le pide un crédito a la entidad. Exacto, o sea, es el empresario el que se dirige directamente a la entidad. Formaliza, para que nos entendamos, la póliza de crédito correspondiente directamente con la entidad financiera y luego la entidad financiera es la que le pide a ICO y le dice, oye, este préstamo es elegible, o sea, reúne los requisitos necesarios para que pueda beneficiarse del aval COVID. Pues sí, pues no. Y esto, bueno, pues nosotros digamos que ICO, digamos que esto lo valida de alguna forma dentro de sus sistemas. Es importante retener, sí que me gustaría matizar, al hilo, bueno, pues de algunos temas además que han aparecido en prensa. Realmente, a ver, este tipo de medidas, y es importante tenerlo en cuenta, esto aparece además recogido específicamente en el marco temporal y es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente, a ver, la situación generada por la pandemia
podía producir, era susceptible de producir una crisis financiera probablemente sin precedentes, porque hubiera habido una restricción enorme del crédito por razón de la incertidumbre, aplicable además a todos los sectores con carácter general, porque las entidades financieras ante esa situación de incertidumbre, y no por capricho, sino por lo que se llama la normativa prudencial, como su propio nombre indica, les obliga a llevar a cabo una política prudente en la concesión de créditos, pues probablemente hubieran tenido que provisionar. No sé si sabéis el concepto, pero es, digamos, asegurar esa devolución mediante la constitución de provisiones. Entonces, y probablemente hubieran tenido que conceder una financiación a unos tipos de interés tan altos que seguramente ninguna empresa hubiera sido capaz de asumir. Entonces, esa situación es la que se pretendía paliar con los avales. Entonces, los avales, ¿a quién se avala en realidad? Bueno, pues en realidad el aval, realmente, ICO a quién avala es al banco. Le da confort al banco, ¿vale? Y ese aval se superpone, por así decir, en la póliza, porque luego esa póliza puede tener otros garantes, puede haber otros fiadores, pero esos se sujetan, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, derecho administrativo, derecho privado, esos sí se sujetan a derecho privado. Aquí en este caso nos encontramos, esto es importante retenerlo, ante un aval público. No hemos mencionado, yo creo que era importante, aparte de la ley de contratos y la ley de subvenciones, la ley general presupuestaria, que obliga a, a tener en cuenta determinados parámetros, determinados requisitos, procedimientos, y estos avales también están sujetos a la ley general presupuestaria. De hecho, es la propia ley general presupuestaria la que te dice que esos avales que presta el Estado se sujetan al régimen comunitario de ayudas de Estado. Tienes que tener en cuenta esas dos cuestiones. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque su naturaleza en ese sentido es un poco, peculiar. Y esto, claro, no vamos a negarlo, da mucha rigidez a este tipo de créditos, a los créditos derivados, por así decir, de la ejecución de los avales. Para entender un poco el esquema, esos avales, insisto, se prestan a las entidades de forma que lo que se pretenden es cubrir a la entidad de los posibles impagos del cliente. Para favorecer que la entidad de crédito. Entonces la entidad en aquel momento, pues oye, podía dar, y además se les obligaba a adoptar también determinadas medidas. Por ejemplo, lo que se llaman, es muy importante para un empresario, las líneas de circulante, es lo que les permite operar. Entonces se les obligaba a las entidades financieras a mantener abiertas esas líneas de circulante, no podían cortar las líneas de circulante, que hubiera sido a lo mejor la opción que hubiera tenido el banco ante esta situación tan anómala, tan excepcional. Entonces les obligaba, por un lado, a mantener abiertas las líneas de circulante al empresario que accede concretamente al aval, pero al resto de sus clientes también en general, ¿vale? Si la entidad accedía a esos avales ICO, se obligaba a adoptar esas medidas. Las entidades abonan una comisión por la obtención de esos avales y luego, bueno, aquí hay un tema que es un poquito complejo de explicar, no me resisto a comentarlo porque si no, no se entiende bien algunas de las cuestiones que luego voy a plantear. Es un aval que en el momento que se produce un impago, ¿vale? ICO no paga todo el aval de una vez. Es decir, de repente hay un impago de una cuota, cataclón, y te tengo que pagar todo. No es una avalista normal. No es un avalista normal. Es lo que se llama un aval de ejecución progresiva. El aval, en el momento que se produce ese impago, se va abonando con el mismo calendario de pago que tenía el préstamo formalizado, ¿vale? Entonces esto ha generado, y de ahí ese régimen tan particular, tan peculiar, esto ha generado pues eso, una serie de particularidades, especialidades en el régimen concursal. Claro, ¿qué pasa con...? Por ejemplo, claro, una de las, por visualizarlo, claro, si yo qué sé, el empresario entra en concurso, impaga, ya he dicho que en ningún caso se modifica esta regla de la ejecución progresiva, aun en el caso de que el empresario entre en concurso y entre en liquidación. En la liquidación concursal se produce el vencimiento anticipado de la totalidad de los créditos. En este caso, con lo cual tú puedes pensar, oye, pues claro, si el empresario entra en liquidación, caramba, aquí, en fin, la entidad te va a pedir que le abones la totalidad del crédito. Pues no, vamos a seguir igualmente ese calendario de amortización.
que habíamos pactado. Esto tiene muchas consecuencias, porque lógicamente otra solución hubiera generado un efecto, un incentivo perverso para las entidades. ¿Por qué? Y esto no lo he comentado. Ese aval no cubre la totalidad de la operación. Por normativa comunitaria, la normativa europea de ayudas de Estado establece unos topes, unos límites, ¿vale? Desde el punto de vista del régimen, lo que se llama de ayudas de Estado. No puede superar un determinado porcentaje el aval. El aval, en este caso, tiene un porcentaje máximo del 80%. Entonces, de forma que, pues aquí la ICO asume el 80% y la entidad financiera asume el otro 20%. El otro 20% lo asume con sus propios fondos, ¿vale? Y entonces, claro, aquí lo importante es que tenemos que tener en cuenta tanto la posición, digamos, de la entidad financiera, que no puede se trata de coartar esa posibilidad de que pueda querer llevar a liquidación, por ejemplo, a un empresario, porque como va a cobrar el 80%, pues en el fondo, bueno, pues asumo eso como pérdida. No. Nosotros vamos a seguir con vamos a tener la misma situación, por decirlo de alguna forma, estando en concurso, o estando en liquidación, o estando en convenio, o estando en reestructuración. A mí me da igual. El tratamiento es el tratamiento mismo. En ese caso, a efectos prácticos de abono de los impagos, es el mismo. ¿Y en un plan de reestructuración cómo es Pues en un el plan, régimen? En un plan de reestructuración, la diferencia fundamentalmente es, desde el punto de vista, digamos, de la actuación, que en la práctica, pues son las entidades las que gestionan absolutamente todo. Sabemos, sobre esa base de esa colaboración público-privada, al igual que son ellas las que formalizan las pólizas, y son ellas las que se entienden con el cliente, las que tienen la relación con el cliente a todos los efectos de toda la normativa financiera, toda la panoplia de normas, porque esto es muy complejo, porque cuando hablo de normativa financiera incluyo normativa en materia de prevención de blanqueo, por ejemplo, ¿vale? Ese examen que tienen que hacer las entidades para ver si un cliente es elegible, que no lleva a cabo, para no financiar, por ejemplo, actividades ilegales, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues esto lo hacen las entidades. Bueno, pues en reestructuración también lo tienen que hacer todas las entidades. Son ellas las que negocian, además, con los clientes, todas las condiciones, las quitas. Hay una serie de límites, eso sí, porque si bien es verdad que los créditos derivados de la ejecución de estos avales se consideran como un crédito concedido por cualquier otra, porque es una financiación realmente, entonces es un crédito financiero, pero claro, en el momento que se producen esos impagos, ya entra en juego el dinero público. Entonces hay una serie de limitaciones también lo que se llama al poder de disposición. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, que es similar a las rigideces que existen para el crédito público, porque de no establecer esas rigideces, por ejemplo, imaginemos, pues no sé, la posibilidad que se establece con carácter general en derecho mercantil de que se pueda transformar el crédito en una participación, por ejemplo, en la empresa, que eso es una operación muy similar, muy común en el tráfico mercantil, sobre todo en sede preconcursal y en sede concursal, para solventar pues, los problemas, por ejemplo, pues eso, de fondos propios negativos de las entidades. Pues claro, en este caso esto no va a ser posible, porque materialmente convertiríamos al Estado en tenedor de participaciones en un montón de empresas. Hay que tener en cuenta, además, esto tampoco lo he comentado, pues son muchos datos, pues eso, que el 98% de los clientes son pequeños empresarios, son autónomos y pymes, sobre todo pymes. Entonces tienes hay una serie de limitaciones, pero con carácter general, pues eso, en reestructuración son las entidades las que gestionan todo esto. Y luego, para acordar medidas determinadas, pues tienen que pedir una autorización específica a la agencia tributaria, precisamente porque son fondos públicos. ¿Y se pueden exonerar? Sí, son plenamente exonerables, precisamente por esa naturaleza que he comentado antes. Es un crédito financiero a todos los efectos, un crédito ordinario, y en eso se distingue claramente de los créditos de derecho público. Se entendió, y creo que acertadamente, que esto en realidad, en fin, tenía que ser exonerable porque estamos hablando de una financiación. Entonces, las leyes en este caso relajan, por así decir, las normas que serían de aplicación, las rigideces que con carácter general son de aplicación a los créditos de
de derecho público, precisamente para facilitar la posible eventual reestructuración. Y yo sé que tú eres una de las ponentes más demandadas en todas las jornadas y congresos de insolvencia que se precie, las tres lo sois, pero tú en particular, ¿y por qué? ¿Qué cuestiones han sido las más controvertidas en la jurisprudencia? ¿Por qué ocupáis un lugar prioritario en cada una de A ver, por la complejidad de la cuestión, fundamentalmente por la complejidad. También me gustaría contextualizar, es un poco, vamos a ver, fue muy difícil establecer ese régimen porque estamos hablando de la pandemia y en paralelo, aparte de, bueno, pues ese régimen que surgió, pues eso, en marzo del 2020, nos encontramos con que en paralelo se estaba tramitando la reforma de la ley concursal. Entonces fue un poco la tormenta perfecta, ¿no? Muy difícil establecer un régimen un régimen aplicable, pues eso, en sede de reestructuración, en sede de concurso, con una legislación de base que se estaba moviendo. Es como si tú pretendieras dar seguridad jurídica cuando tus pies no hacen más que estás en un pantano, es decir, te estás moviendo continuamente, ¿no? Lo digo porque es que, por ejemplo, el primer régimen era, estábamos hablando de posible reestructuración, por ejemplo, de los avales ICO, que fue la cuestión más, digamos, problemática. ¿Y por qué es también la complejidad? Estoy pensando, pero es que luego también, obviamente, el número de empresas que se vieron afectadas y el número de operaciones. Para que os hagáis una idea, se formalizaron en lo que se llaman avales liquidez y avales inversión, 1.192.000 operaciones, ¿vale? Y afectando más o menos a unos, me parece que casi 700.000 clientes. Entonces estamos hablando, y sobre todo pymes, entonces esto yo creo que es lo que más preocupación generó, porque claro, estábamos ante unos avales que encima a mayores, ¿vale? Este régimen sí, es verdad que se estableció en Sean Reales Decretos Leyes en 2020, pero es que no fue hasta el 2021, el Real Decreto Ley 5/2021, cuando se fijó lo que se llama el régimen de cobranza. La razón de por qué no se fijó ese régimen de cobranza inicialmente, pues hay que verla en la complejidad del tema. Y yo creo que no puedo entrar porque exige unas technicalities que no sé si puedo explicar, pero es un tema muy complejo porque está, pues como he dicho, la normativa presupuestaria, la ley general tributaria, en fin. Entonces, hasta que hubo, por así decir, un consenso en cuál debía ser el régimen con arreglo al cual se tenían que reestructurar los créditos, pues fue complejo. Entonces, básicamente es por eso. Ese régimen, además, inicial, insisto, pues eso, que estábamos hablando con la ley anterior, por ejemplo, de los acuerdos de refinanciación, teníamos los acuerdos extrajudiciales de pagos, teníamos el concurso, claro, eso se modificó radicalmente después. Entonces, pues desde el punto de vista del público en general, se generó también una incertidumbre, porque tras el Real Decreto Ley 5/21, cuando se estaba tramitando la ley, es como, y bueno, ¿y qué va a pasar después con los planes de reestructuración? ¿Qué va a pasar con los créditos ICO en el procedimiento de microempresas? ¿Qué va a pasar con la exoneración, ¿no? Y cómo se va a adaptar la terminología, en fin, el crédito público, se modificó su régimen también en reestructuraciones, ¿sabes? Ahí hubo, pues oye, modificaciones, entonces fue necesario luego adaptar ese régimen y ver cómo se podía, de alguna forma, que eso fue lo complejo, pues aunar dos objetivos, y es tener seguridad jurídica, certeza y, en cierto modo, respetar hasta cierto punto la rigidez propia de unos avales que son de carácter público, que están sujetos a una normativa muy específica de ayudas de Estado, pero al mismo tiempo facilitar la reestructuración. No entorpecer, no ser el obstáculo para impedir la reestructuración de muchísimas empresas, muchísimas pymes que en ese momento tenían un porcentaje muy importante de avales COVID. Entonces, eso es lo que ha generado una cierta complejidad. De ahí que en los planes de reestructuración lo que se haya optado por darle más flexibilidad es, oye, la entidad financiera es la que gestiona todo, tiene que pedir autorización a la agencia tributaria en determinados casos, ¿vale? Y dos,
En concurso, bueno, pues en concurso es la agencia tributaria la que se ocupa de estos temas. ¿Y en microempresa hay alguna Y especialidad? en microempresa la única especialidad es la misma, actúa la agencia tributaria. Como cuestión controvertida, y esto me ha servido para explicar, la primera, por ejemplo, que surgió fue precisamente al hilo del tema de la progresividad, esto Bárbara lo conoce muy bien, al hilo de la progresividad del aval, pues hubo que establecer en la norma una particularidad, algo bastante raro, y es lo que se llama la subrogación del ministerio, aun cuando no se hubiera ejecutado la totalidad del aval, es decir, solamente hemos ejecutado, imaginemos, un porcentaje, de manera que el ministerio se subroga en un porcentaje X, el que sea, ¿vale? Claro, eso hubiera generado una complejidad tremenda en los concursos. ¿Por qué? Porque estaría subrogado, imaginemos, en caso de impago, el ministerio en un determinado porcentaje, un 10, un 20, es como vasos comunicantes, ¿vale? Yo gráficamente creo que es así. Pero eso obligaría, por ejemplo, a que al administrador concursal, cuando hubiera que comunicarle el crédito, pues primero le comunicas una cuota, luego le comunicas otra, luego otra. Yo creo que hubiéramos vuelto loco a todo el mundo. Entonces se decidió que simplemente, pues oye, si entras en concurso y luego se produce la apertura en procedimiento de microempresa, a partir de ahí tú te entiendes con el ministerio y lo dividimos, aunque no se haya pagado la totalidad del aval. No es algo, digamos, que se haya hecho nunca, porque es verdad que no se ha hecho nunca, pero fue necesario porque eso luego, por ejemplo, también hacía más fácil el voto. Porque así te permitía que en el convenio y en el procedimiento de microempresas yo ya sé la cuantía por la que voto. No tengo que estar comprobando, oye, ¿cuánto del aval se ha ejecutado, en qué cantidad, en qué porcentaje? Hubiéramos vuelto loco a todo el mundo. Entonces, esto jurisprudencialmente dio lugar a cierta polémica porque no se entendía bien, ¿no? Era un poco como, oye, pero ¿cómo es que te subrogas si no has pagado? ¿Pero cómo es esto? ¿Sabes? No es un capricho. No, es simplemente, bueno, que se ha tratado, ese era un poco el objetivo. Vamos. Sí, ese era un poco el objetivo, porque si no, bueno, pues efectivamente, no es que no existiera régimen, porque sí que lo hay, pero hubiera sido, yo creo que mucho más complejo, porque hubiera tenido que dar, digamos, su consentimiento, el avalista, en fin, hubiera exigido un tratamiento, la verdad, muy singularizado, y como veis, estamos hablando de un número de operaciones ingente. Entonces, yo creo que eso no hubiera sido factible, hubiera abocado probablemente el sistema al fracaso. Esta es una de las cuestiones que más controversia ha generado. Yo creo que ahora se ha, digamos, estabilizado, porque se ha elevado de rango, y entonces, bueno, al tener rango legal, pues digamos que esto ha contribuido a dar mayor seguridad jurídica. En aquel momento, bueno, pues no se hizo así, pero luego, bueno, pues se pretendió dar mayor seguridad jurídica al tema. También es que, bueno, el contexto de la pandemia, en fin, hizo complejo el tema del sistema de fuentes, la verdad, porque todo esto estamos hablando de reales decretos, leyes, acuerdos de Consejo de Ministros, que, en fin, bueno, con la necesidad. Por la necesidad de actuar de forma urgente y rápida. Bueno, yo quiero que concluyamos esta mesa ya, porque hemos llegado a la hora, con una reflexión, Conchita, de si la administración pública de verdad, conforme a la regulación actual, ayuda a salir de la insolvencia, ayuda a resolver o a paliar la crisis, o es necesario dar un paso más y avanzar en la regulación al respecto. Es que administración pública es un concepto dentro del cual tienen cabida diferentes tipos de administraciones públicas. O dicho de otra forma, no es lo mismo hablar de, por ejemplo, la agencia tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, a hablar de otro crédito que pueda tener una sociedad mercantil en un concurso. Y es que yo siempre digo lo mismo, se nos ha olvidado dónde estábamos y en dónde estamos. Es decir, con anterioridad a la reforma de la ley concursal del 2003, todo el crédito público era absolutamente privilegiado, no pasaba por el concurso, ejecutaba aparte. En el 2003 se dio un cambio radical, y de esto hace 19 años, parece mucho tiempo, pero estamos hablando de un cambio radical.
en lo que es la intervención de una administración pública en un procedimiento concursal. Porque para empezar, y simplificando, el 50% del crédito público pasa a ser ordinario de toda ordinariez. Es decir, no se cobra. Tened en cuenta también los intereses y las sanciones, que pasa a ser todo subordinado. Eso ya no existe. Vale. Encima las ejecuciones se vienen al concurso. Ya. ¿Y hacia dónde avanzamos? Pues cuidado con el avance, porque podemos correr el riesgo de ver solo el concursal y no ver el previo al concursal. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos dos bares de copas. Uno es riguroso, paga sus impuestos, paga las cotizaciones a la Seguridad Social, y otro no. ¿A qué precio están las copas en el primer bar? Porque el alcohol de garrafón es el mismo para los dos, quiero decir, el alcohol malo en los dos. Y el vino más menos. Pero si tú tienes unos costes que atiendes y son elevados, evidentemente subes el precio de las copas. ¿Qué hace el de al lado? Baja el precio de las copas. ¿Qué bar está lleno? Bueno, el que es más barato en principio. Bueno, luego entra la música, el DJ y no sé qué. Pero vamos a simplificar, ¿vale? El más barato. Para empezar, ahí hay un pequeño problemilla de competencia, ¿verdad? ¿Competimos igual en el mercado o no? Evidentemente no. Uno. Dos. Luego hay un señor al que se la refanfinfla pagar impuestos. Mira por dónde, yo no tengo esa posibilidad. A mí me detraen todos los meses la agencia tributaria, es que no me da... A veces yo lo cuento en casa, es que no tengo posibilidad de defraudar ni aunque lo quiera, porque antes de pagar ya me han liquidado. Es decir, el respeto al sistema o lo tienes desde el principio o no lo tienes. Y lo de pagar impuestos yo ya sé que está mal visto. Bueno, yo he de confesar que cuando compré la primera nómina llamé a mi padre y dije, esto es un timo. ¿Por qué? Porque claro, no ves el bruto ya, ves el neto, pero es lo que hay. Y si contratas empleados, además de pagarle, tienes que cotizar a la Seguridad Social. Entonces, el sistema va así. Y si premiamos, porque al final premiamos al bar que no paga impuestos porque tiene más gente, si luego va a concurso y liberalizamos y que aquí no paga nada y exoneramos todo el crédito público en atención a... Pues yo creo que lo que estamos haciendo es distorsionar el funcionamiento de la competencia y el funcionamiento de las instituciones. Por eso, María, yo creo que estamos en un momento en el que hemos pasado de la Ley Provisional de Suspensión de Pagos de 1922, ¿era? Sí. La Ley Provisional de Suspensión de Pagos desde 1922 hasta el 2003. Y ahora es que no hay año... Bueno, ahora con la composición de las Cortes y estas cosas, la cosa va un poco más lenta. Pero es que hemos tenido un momento en el que no eras nadie si como ministro de Justicia o de Economía no sacabas una reforma de la ley concursal. Hacemos un texto refundido y a los 4 telediarios nos cambiamos todo el libro primero. Por favor, las reformas necesitan un tiempo para parar, ver cómo se aplican y ver cómo funcionan en el tratamiento de la insolvencia y las distorsiones que plantean en el momento previo, porque todo eso se nos está olvidando. Entonces, todo lo que a mí me cuenten, y mira que ahora estoy en contratación, subvenciones, todo a mí que vaya a decir, oye, ¿por qué no exoneramos el crédito público totalmente en el EPI? ¿O por qué no hacemos que el privilegio, en lugar de ser del 50%, sea del 25%? Digo, hazlo, pero sé consciente de que todo esto el mercado lo va a aprender y lo va a distorsionar. Entonces decide qué modelo de sociedad quieres. Porque, y me ha encantado de verdad que las dos hayáis recordado en 1911. Del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con sus bienes presentes y futuros. En el derecho romano los vendían transtiberin como esclavos. Hemos avanzado, pero hemos avanzado en la responsabilidad. Yo te escuchaba, tengo derecho a irme de vacaciones. Sí, pero a Maldivas no. Para la comunión de mi hija, cierto, pero no tienes por qué celebrarlo en Horcher.
A ver, es que es responsabilidad. Entonces, en un momento en el que yo os veo y digo, Dios del amor hermoso, qué jóvenes, qué tiernos. Vale. Cuando salgáis de la universidad y decidáis ser autónomos, emprendedores, haced la lista de ingresos y gastos, como con la paga. Ha evolucionado muy poco, ¿eh? Es más dinero y una rigurosidad es la contabilidad. Pero es igual cuánto entra y cuánto sale. Y, como decía mi madre, soplar y sorber al mismo tiempo no es posible. No os engañéis. Y el derecho concursal no puede ser la panacea para resolver eso. Es decir, es una cuestión de responsabilidad como consumidor cuando gastas con la tarjeta del crédito y como empresario. No sé si respondo. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias a las dos y a vosotros por vuestra atención. Gracias.